Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal el verano? Pues muy bien. Aquí la verdad que ya cada vez hay menos diferencia entre la época de trabajo y la época de vacaciones, porque todo está siempre muy conectado y muy movido, como estamos viendo, pero bueno, en todo caso, unos días con la familia sí que hemos pasado. No crea que nos pasa lo mismo a los periodistas, ¿eh? Antes Sí. estábamos acostumbrados a que los veranos solamente se hablara de incendios y en los últimos años pues tenemos mancha de trabajo con la política bastante amplia. ¿Por dónde quiere que empecemos, señor Rivera? Porque hay tantos asuntos, pero quizá el que más actualidad despierta en estas últimas horas sea este anuncio del gobierno de Pedro Sánchez, que se dispone este próximo viernes a aprobar un decreto ley para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. ¿Qué le parece? Pues la verdad es que Sánchez creo que es la quinta vez que lo anuncia, ¿no? Y yo creo que es el ejemplo de la falta de proyecto de futuro de este gobierno, ¿no? Y nunca mejor dicho, ¿no? O sea, hablar de los huesos de Franco, de hablar del pacto educativo, de la reforma del ámbito laboral, de la administración pública, de la lucha contra el terrorismo, de la inmigración, es decir, creo que es el ejemplo de un gobierno vacío, absolutamente de proyectos, sin mayorías políticas. Y luego la forma, ¿no? Estamos hablando de un decreto ley que se supone que es para hacer algo urgentísimo, ¿no? Pues hombre, el Partido Socialista gobierna más de 20 años España y algunas veces con mayoría absoluta y nunca ha hecho nada para quitar los huesos de Franco de los caídos, y ahora resulta que es urgentísimo. Yo creo que es la vuelta al pasado nostálgico del bipartidismo, de los rojos y los azules, del enfrentamiento, de la división. Yo desde luego creo que esto no es una prioridad. Creo que hay muchas prioridades que el señor Sánchez ni tiene proyecto ni va a abordar, como algunas de las que he citado, y yo desde luego que esto creo que no son maneras de abordar este asunto. Nosotros lo hemos dicho claro muchas veces. A mí la verdad que me importan bastante poco los huesos de Franco, me importa mucho más el futuro de la educación de nuestros hijos o hacia dónde va Europa, ¿no? Y otros temas mucho más importantes. Y si el señor Sánchez quiere hablar de esto y hablarlo en serio, pues tiene que hablarlo con consensos, con criterios técnicos, buscando en todo caso la reconciliación y un cementerio nacional, y no simplemente el maniqueísmo, ¿no?, digamos, de los huesos de Franco. Por tanto, yo no comparto las formas, el decreto ley, ni la falta de consenso ni la división, y creo que tampoco es la prioridad con la que tenemos liada en Cataluña con los asuntos pendientes por el futuro, ¿no? Pero en la tramitación parlamentaria de ese decreto ley y a la espera de conocerlo en su literalidad, ¿cuál va a ser la postura de Ciudadanos en el Congreso cuando llegue el momento de votarlo? Pues desde luego nosotros, si lo único que vamos a debatir son los huesos de Franco, pues no vamos a apoyarlo. Si vamos a debatir sobre hacer un cementerio nacional, sobre reconciliación, pues podemos debatirlo, pero es que el señor Sánchez hasta ahora, yo lo he escuchado 5 veces en la tribuna del Congreso el otro día, lo dijo 3 veces, si no recuerdo mal, seguidas, y le he escuchado cada día decir, ahora sí que viene lo de Franco, ¿no? Y ahora por decreto ley, además, yo no comparto esa forma. El decreto ley es un instrumento absolutamente excepcional para cuestiones urgentes. Y esto, desde luego, después de 40 años de democracia, no se puede tildar ni de carácter de urgencia, ni de consenso, ni de algunas de las cuestiones que nosotros lo haríamos. Pero no lo haríamos así, no es nuestra manera de hacer esto, y desde luego sin contar con la mayoría y con el arco parlamentario, ¿no? En este caso, el Partido Popular, bueno, pues el primer partido de la Cámara, y que yo sepa no hay ningún consenso. De todas maneras, yo sospecho que hay un cierto intento de volver a esas batallas fraticidas de rojos y azules, enfrentamiento de división, que son las que les gusta el bipartidismo, ¿no? Porque la Las dos realidad... Españas. Claro, porque es que al final estamos en esa batalla en la que, como no tengo proyecto educativo, como no tengo un proyecto para crear empleo, como no tengo un proyecto de innovación, como no puedo reformar ni quiero reformar la administración pública, como no voy a cambiar para que no haya dedazos en las empresas públicas y voy a colocar a dedo a todo el mundo, y toda esa falta de proyecto de futuro se resume en eso. Yo creo que Sánchez es el ejemplo vivo de esa decadencia del bipartidismo, ¿no? Es mediocridad en la gestión, falta de proyecto político, falta de consensos en los temas de futuro. En todo caso, insisto, no conocemos ni siquiera el detalle de todo esto, hemos escuchado anuncios tras anuncios, veremos lo que propone, pero me huelo yo y me temo que lo que trae Sánchez, si es por decreto ley, ya no lo compartimos, y si encima lo que quiere hacer es simplemente hablar de los huesos de Franco en vez de hablar pues de un cementerio nacional, de reconciliar a un país. Vamos a hablar también, por supuesto, a la hora de reconciliar de las víctimas del terrorismo, ¿no?, que también están ahí. A veces nos vamos a
al pasado y nos olvidamos del presente más inmediato, ¿no? Que son las víctimas del terrorismo y el trato que se les está dando. Se están haciendo homenajes a etarras en estas últimas semanas y últimos meses y el gobierno no dice ni mu. Y yo creo que si vamos a hablar de reconciliación y de dignidad en este país, hablemos de todo, ¿no? Por lo tanto, insisto, esto tiene que ser abordado con consensos. Si no lo hay, no debería ser abordado y, desde luego, por decreto ley no es la forma de hacerlo. Incluso dudo que jurídicamente tenga carácter de urgencia y se pueda justificar un decreto ley de esta naturaleza. Cuando dice usted que Ciudadanos no va a apoyar la convalidación de ese decreto, ¿significa que van a votar en contra o que se van a abstener? No lo hemos debatido ni siquiera porque, como le digo, Ciudadanos está ahora abordando la unión de los españoles, hacer oposición al socio de Sánchez Torra. Es decir, nuestras prioridades son muy diferentes a las de Sánchez, por lo tanto, ni siquiera lo hemos debatido en nuestro partido. En todo caso, hablar de un asunto que ni siquiera conocemos no tiene mucho sentido. Lo que sí que le puedo avanzar ya, simplemente con el hecho de proponer por decreto ley esto, es que no vamos a apoyar esa convalidación porque no son las formas, ni la prioridad, ni lo que nosotros haríamos si estuviéramos gobernando, ¿no? A partir de ahí, el texto que traiga el gobierno y cómo lo traiga, ya lo veremos, ¿no? Pero en todo caso, de verdad, estoy convencido que a la mayoría de españoles le importan mucho menos los huesos de Franco, le importa mucho más la educación de sus hijos, el futuro del empleo o el futuro de la administración pública o la seguridad frente al terrorismo, y creo que esos son los grandes temas de este país que deberíamos abordar, o la regeneración democrática o el sistema electoral. Y Sánchez en estos pocos meses yo creo que ha decepcionado a mucha gente, ¿no? Porque la verdad es que ni siquiera tiene ninguna voluntad de ese consenso. Yo quiero recordar también que Sánchez ha roto el consenso entre constitucionalistas. Se ha saltado ese acuerdo en los temas importantes de Estado, política penitenciaria, el intento de pacto educativo que rompió el propio Sánchez, la política territorial en Cataluña, la defensa de la Constitución, y se ha aliado con el supremacista Torra, con el Le Pen de la política española, que decía Sánchez hace unos meses, que yo estoy de acuerdo, y ha roto eso y está criminalizando al constitucionalismo, cuando en realidad para los grandes temas de país deberíamos estar juntos, ¿no? Así que, insisto, yo creo que lo mejor es que se acabe cuanto antes esta etapa, que se convoquen elecciones, que dejemos de perder el tiempo y de ceder ante el nacionalismo y que intentemos liderar un nuevo proyecto para España de constitucionalismo, de libertad y de progreso, ¿no? Ya, desde el gobierno ya le han llamado a usted, ya le han calificado de xenófobo. ¿No teme que no apoyando o oponiéndose a este decreto ley sobre la exhumación de los restos de Franco le cuelguen también la etiqueta de franquista? Mire, Ciudadanos nació en el 2006. Yo particularmente nací en el año 79. Como usted entenderá, a mí las etiquetas que me ponga los viejos partidos y los ejes antiguos, ¿no? Como le digo, es que me importa muy poco, la verdad. Creo que hay muchos españoles que están hartos de este maniqueísmo, de que te sitúen en bandos, de no hacer proyectos de país y hacer proyectos de partido. Le pongo el ejemplo educativo. 8 reformas educativas fracasadas. España liderando el fracaso escolar o el abandono escolar prematuro, un paro estructural del 18% en este país. ¿Vamos a hablar algún día de los temas importantes de España? ¿Va a haber un gobierno que lidere las reformas que están haciendo otros países como Francia o como los países nórdicos o algunos países del centro de Europa para ponerse al día en la globalización? Entonces, como usted entenderá, a mí las etiquetas que me coloquen los viejos partidos y la vieja política me importa poco. Ciudadanos nació precisamente para romper esa dicotomía de las dos Españas, para enfrentarnos a esa partitocracia. Así que estamos acostumbrados. Piense que yo vengo de Cataluña y de hacer frente al nacionalismo, por lo tanto estamos acostumbrados a los insultos, a las etiquetas, a los estereotipos. O sea, creo que con Ciudadanos por ahí no van a poder. Creo que hay que conectar con los ciudadanos, hablar directamente con los ciudadanos y contar con ellos y olvidarnos de los ejes del siglo XX. A mí el bipartidismo me recuerda este sistema, ¿no?, de dividir a los españoles en rojos y azules. Un poco es un modelo como obsoleto, ¿no? Como si en vez de escuchar música por Spotify, pues pusiéramos cassettes o vinilos. Bueno, pues está muy bien que alguien quiera seguir con los cassettes y los vinilos, pero es que hoy en el siglo XXI se consume la cultura de otra manera y otras vías de llegar a la gente. Entonces a mí me parece que el bipartidismo es un sistema del siglo XX que quiere permanecer en el XXI, con privilegios, con barreras de entrada a los demás, pero creo sinceramente que lo que ha hecho Macron en Francia es un ejemplo de cómo liquidar esa vieja dicotomía y superar esas barreras, ¿no? Mencionaba usted Cataluña, señor Rivera. Le pregunto, ¿cuáles son los motivos por los que Ciudadanos pide la aplicación nuevamente del 155 en esta comunidad autónoma? Yo creo que el golpe de Estado que vivimos en 2017, ¿no?, en el mes de septiembre y octubre del año pasado, lo frenamos juntos con el 155, pero
no hemos acabado con el proceso. Es decir, se paró el golpe, pero no se ha acabado con el proceso separatista. Y hay que acabar con ese proceso separatista que acaba con una declaración explícita de un presidente autonómico acatando y haciendo cumplir la Constitución. Y por eso, ante todos los desafíos se están produciendo, colocar a cargos prófugos de la justicia con sueldo público, utilizar la policía autonómica, intentar hacer una policía política persiguiendo a la gente que retira los símbolos ilegales, como esteladas, como lazos, como han dicho algunas sentencias judiciales que son ilegales. Intentar incumplir las sentencias judiciales. Hace poco la mesa del Parlamento volvía a tramitar con posible delito de prevaricación una votación por la independencia. Es decir, todos estos desafíos no son más que el intento de seguir con el procés y de provocar, en definitiva, todo eso. Si además el señor Torra explícitamente, que no engaña a nadie, hay que reconocer lo que lo dijo explícitamente, quiere liquidar y atacar al Estado, pues oiga, a mí me parece que un requerimiento de ese Estado a un presidente autonómico para que cumpla la Constitución es fundamental. Por tanto, lo que hay que hacer es requerir a Torra que cumpla y acate la Constitución. Si Torra acata y cumple la Constitución, lo que hay que hacer es vigilar que lo haga y cómo lo hace, y si dice que no o no contesta, pues entonces aplicar el 155, que ya lo que ya hicimos, porque no pasa nada, porque ya lo vimos que eso es hacer política, que es controlar las cuentas públicas, que no se gasten el dinero en promocionar la independencia en el extranjero, que no abran más embajadas, que la educación cumpla con el bilingüismo, que la policía autonómica no sea un utensilio al servicio del golpe separatista. Creo que es muy normal que un Estado tenga presencia en ese Estado. Yo digo una cosa como catalán, la sensación que tengo es que el Estado se está desvaneciendo y está desapareciendo de Cataluña desde hace mucho tiempo, no solo ahora. Con Sánchez quizá más todavía porque ha pactado con ellos y está gobernando y necesita a los separatistas, ¿no? Pero seguramente en los últimos años ya todo esto que ha sucedido es porque el Estado, que es la garantía de libertades, la garantía de igualdad, la garantía en definitiva de convivencia, ha ido desapareciendo de Cataluña, y cuando uno desaparece una parte de su país, cuando quiere volver, a lo mejor ya o no es su país o su país no tiene igualdad o no tiene las mismas libertades. Por eso yo creo que hay que tomárselo muy en serio, que este es el mayor desafío que tenemos en este momento en España, y le pido al Gobierno de España que aunque su socio sea Torra, que aunque su compañero de viaje sea Puigdemont y Torra, pues que rompa esa alianza, que volvamos al pacto constitucionalista y que requiramos a Torra para cumplir la Constitución. Y si no lo hace, se aplica el 155 y definimos en qué competencias, durante cuánto tiempo y para qué, ¿no? Sobre la polémica de los lazos amarillos, señor Rivera, he escuchado a algunos dirigentes de su partido, destacados miembros de la dirección, llamando a no atender los requerimientos de la Policía Autonómica Catalana, de los Mossos d'Esquadra. ¿No cree que es un poco peligroso este tipo de mensaje llamando a la desobediencia? Bueno, lo que es peligroso es que una policía se convierta en una policía política e intente decirle a la gente que lo que es legal es ilegal y lo que es ilegal es legal. Le pongo un ejemplo. En la muralla de Tarragona hemos visto todos estos días con bolsas de plástico amarillas colgadas en un monumento patrimonio de la humanidad. ¿Le parece normal que un mozo de escuadra, ante alguien que está retirando esos lazos o esas bolsas de basura, le vaya a multar, y que la persona que está limpiando un edificio o que está limpiando las calles o que está intentando impedir que alguien ponga una plaza entera como la de Vic con estacas o en la playa lo haga? Entonces es que es el mundo al revés. Yo lo que me para pregunto, eso están los jueces, ¿no? O la justicia. No, a mí lo que me parece, claro, pero si una policía autonómica del Estado tiene instrucciones del señor Torra, por eso le digo que aplique el 155. Es que esto puede provocar un problema. Es que como no apliquemos la Constitución y dejamos que Torra dé instrucciones contra la Constitución y contra las sentencias judiciales, lo haremos. Por cierto, apela usted a los jueces. Efectivamente, hay una sentencia al mes de julio que dice que las esteladas en algunos ayuntamientos deben ser retiradas. Y lo dice un juez. Pero la pregunta es, ¿lo va a retirar Torra? No. ¿Qué está haciendo Sánchez? Nada. ¿Lo va a retirar el Gobierno de España? No. Las diputaciones tampoco. Es decir, lo que tiene que entender usted es que en Cataluña hay un 50 y pico % como mínimo de catalanes que no son separatistas, que sus derechos no pueden ser pisoteados, y el Estado tiene que protegerle, y debería ser el Gobierno de España, y debería ser la aplicación de ese tipo de sentencias que ya están sentenciadas, que dicen que esos símbolos no son legales. Por tanto, eso se tiene que cumplir. Tiene usted razón, que es muy grave, pero no es grave que un ciudadano quiera vivir en un espacio público neutral. Lo que es grave es que un dirigente político en rebelión dé instrucciones contrarias a las sentencias judiciales, que es lo que estamos viendo, que es Torra, ¿no? Y yo por eso decía lo de requerir a Torra, es decir, requerimiento
por vía del 155, ¿va usted a acatar y cumplir la Constitución? ¿Sí o no? Y si no lo va a hacer, vamos a aplicar el 155. Y si lo hace, sepa usted que este tipo de actitudes, o lo que hace usted en las embajadas, o la propaganda política con subvenciones de dinero público a las entidades separatistas, este tipo de cuestiones se van a acabar. Entonces, lo que no puede hacer un Estado es mirar hacia otro lado porque Sánchez quiera vender España para seguir un par de meses de alquiler de la Moncloa, ¿no? Y yo creo que ese es el problema. Tenemos un inquilino de la Moncloa que ha llegado por la puerta de atrás, que no ha tenido apoyo en las urnas y que Bildu o el PNV o el señor Torra son sus avaladores, las personas que avalan ese mandato interino, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema principal. Tenemos un gobierno de España que no puede requerir a esta gente para cumplir la ley, ¿no? Entonces tiene usted razón en que es muy grave, pero a mí lo que me parece grave es el mundo al revés, no que un ciudadano que paga impuestos exija que se cumpla una sentencia o quite basura de una muralla o de una pared. No, lo que me parece grave es que la policía tenga contrainstrucciones de las sentencias judiciales por parte de un dirigente político, que es Torra, ¿no? Uh-huh. Mis compañeros de tertulia quieren aprovechar la oportunidad para saludarle y hacerle alguna pregunta. Nacho Cardero, por ejemplo. Buenos días, señor Rivera. Buenos días. La verdad es que es así, queramos o no, Cataluña va a ser el tema del nuevo curso político y bueno, se va a repetir todo lo que hemos visto hasta la saciedad en los últimos años. Lo vimos en el 17 de agosto, que yo creo que es la antesala de lo que está por llegar, pero ¿qué cree que va a pasar con las efemérides que están por llegar el aniversario del 1 de octubre, del referéndum, ley de transitoriedad, la diada? Es decir, cuál cree que es la hoja de ruta secesionista para todo este inicio de curso, y si cree que la hoja de ruta secesionista conduce indefectiblemente a un adelanto de las elecciones catalanas una vez que la tensión social vaya en aumento y así desbancar a Ciudadanos como la primera fuerza política en Cataluña. Bueno, en primer lugar, ojalá me equivoque, y estamos a finales o mediados de agosto, finales de agosto, y lo digo aquí en Onda Cero. Ojalá me equivoque, porque sería mucho más deseable, desde luego, para la convivencia y para lo que estamos viendo en Cataluña, que es surrealista, ¿no?, en algunas ocasiones, como esto que comentamos. Pero yo me temo que los separatistas van a intentar provocar, y van a ir a lo que dijo Torra, si es que lo dijo explícitamente: vamos a ir contra el Estado, vamos a atacar al Estado. Lo paradójico de esto es que lo dice un señor que, según la Constitución, es el máximo representante del Estado en Cataluña ordinario, que es Torra. Entonces, ¿cómo se entiende que el máximo representante del Estado diga que vamos a liquidar y atacar al Estado? Y lo van a hacer, ya lo han hecho. Es que si alguien me dijera, es usted un exagerado, porque estos señores nunca van a intentar atacar al Estado, nunca van a intentar liquidar al Estado. Perdone, que lo hicieron el año pasado, que España estuvo al borde, con una declaración de independencia, de tener un golpe de Estado, que tenemos gente procesada por ello, que lo sabe toda Europa y todo el mundo. Entonces, a mí, que seamos ingenuos por no conocer las cosas, bueno, pues puede ser criticable o no, pero que a sabiendas de lo que ha sucedido lo seamos, es una irresponsabilidad. Por tanto, yo creo que van a intentar mantener la tensión, van a intentar convertir, pues por ejemplo, la diada, que debería ser un día de todos los catalanes, el día autonómico, pues lo van a convertir seguramente en una clase separatista, y van a hacerlo con cada una de las efemérides, ¿no? El 1 de octubre era lo mismo, y van a seguir con esta escalada de acciones. Entonces yo creo que en vez de dedicarnos a ir a reacción, en vez de hacer como hicimos seguramente el otoño pasado, creo que lo que hay que hacer ahora es liderar desde el Estado, desde el Gobierno y desde el constitucionalismo. Y yo propongo que nos sentemos otra vez los constitucionalistas y volvamos a analizar la situación e intentemos o requerir a Torra o aplicar la Constitución para evitar que Cataluña sea un territorio sin ley, ¿no? Y yo creo que si no lo hacemos somos unos irresponsables. Evidentemente el Gobierno es quien lo tiene que liderar. Y yo le propongo a Sánchez eso, que lideremos esa acción, que nos sentemos, analicemos y veamos si hay que aplicar el 155, en qué medida, y hacerlo juntos, porque es que no tiene sentido que ahora el señor Sánchez criminalice a Ciudadanos o al Partido Popular, que representamos, pues hombre, pues a más de la mitad o la mitad de españoles prácticamente en las elecciones, y decida ahora que Torra es el hombre bueno, con el que hay que hablar, con el que hay que pasearse por la Moncloa y al que hay que concederle todo y decir que la culpa es de los demás, no del que está provocando, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente la ruptura del pacto constitucionalista es una irresponsabilidad. Sánchez se equivoca de aliados, los aliados somos los constitucionalistas y no, desde luego, los supremacistas o los que quieren romper este país, ¿no? Arcadio Espada. Buenos días, señor Rivera. Buenos días.
Tengo dos preguntas para usted. La primera es muy concreta. Le quería preguntar si usted ha retirado lazos y si en caso afirmativo piensa seguir haciéndolo o si en caso negativo piensa empezar a hacerlo. Esa sería la primera cuestión. Y la segunda es, usted ha visto... Usted en el pasado quiso gobernar con Pedro Sánchez, o se mostró de acuerdo a gobernar con él. Mi pregunta es, usted ahora lo ha visto ya actuar, por así decirlo. Ha visto además cómo ha llegado al poder, con qué mayorías, que es lo que usted critica. Después de esta experiencia, ¿está usted dispuesto a seguir gobernando con el actual presidente del gobierno? Bueno, en primer lugar, nunca gobernamos. En segundo lugar, fue una propuesta del rey cuando Rajoy dijo que no. Nosotros queríamos negociar con la lista más votada y Rajoy se plantó y dijo que no iba a la investidura. Por tanto, una situación excepcional, había que poner el crono en marcha, todo el mundo lo recuerda, y el jefe de Estado, que tuvo un papel difícil en ese momento porque no había pasado nunca, pues propuso al segundo partido a una lista de un partido constitucionalista, ¿no?, que es el Partido Socialista, y nosotros nos sentamos a negociar para intentar desatascar la situación, y efectivamente no pudo ser. Dicho eso, nosotros seguimos defendiendo lo que defendíamos entonces, por eso intentamos llegar a un acuerdo, que no tenía que haber pacto con los separatistas, que no tenía que haber referéndum de independencia, que no se podían subir los impuestos, claro, todo aquello que quedó en un papel mojado es justo lo contrario de lo que está haciendo Sánchez ahora, ¿no? Por tanto, Sánchez desde luego genera muy poca confianza, por no decir ninguna, porque justo está haciendo lo contrario en muchos casos de aquello que por lo menos pusimos negro sobre blanco, ¿no? Luego, fíjese hasta qué punto fue así, que 100 de aquellas propuestas, de aquellas 200, 100 las firmamos con el Partido Popular desde el centro, ¿no? Por tanto, imagínese la moderación de aquel acuerdo, en que la mitad del acuerdo era absolutamente asumible también por el Partido Conservador. O sea que esto es un ejemplo solamente de cómo Sánchez se ha podemizado por un lado en términos ideológicos y luego se ha entregado al separatismo para estar unos meses en la Moncloa. Por tanto, resumen, no confío en el Sánchez que estoy viendo, es evidente, ni muchos españoles. Es una cosa distinta, bastante distinta a aquello que acordamos, aquel documento reformista y moderado al que llegamos a un acuerdo. Y por otro lado, no he retirado hasta la fecha ningún lazo. Lo están haciendo efectivamente algunos compañeros de Ciudadanos que se han hartado en Cataluña de ver cómo les inundan las ciudades. Lo están haciendo algunos ciudadanos, y también lo digo en referencia a la pregunta anterior. Debería ser el Estado y no un ciudadano de a pie o un concejal de Ciudadanos o de cualquier otro partido el que tuviera que hacer esta acción, porque hemos llegado a un punto en el que hemos asumido que el Estado no existe en Cataluña, y yo lo que reivindico es que el Estado vuelva a existir en Cataluña, y eso necesita que el gobierno de España no mire a otro lado, necesita que una policía, pues en vez de multar o identificar a quien está retirando un símbolo ilegal del espacio público, pues lo haga la propia policía. Es que no deberían ser los ciudadanos, deberían ser los Mossos Escuadra, o deberían ser las policías locales, o deberían ser los agentes que limpian en definitiva una ciudad, aquellos que se dediquen a esto. Tampoco seguramente la policía debería en un país normal estar dedicándose a quitar basura o lazos o papeles o estacas, ¿no? Debería ser seguramente alguna actuación por parte de los ayuntamientos, de la Diputación o de quien fuere. Yo lo único que pido es amparo a España como español y como ciudadano español en Cataluña. Y no lo tenemos, ¿no? Por tanto, hemos iniciado, esta campaña de decirle a los ciudadanos que allí donde vean un lazo, allí donde vean algo que es ilegal, pues no tienen por qué soportarlo y pueden retirarlo porque nos sentimos desamparados por el Estado. Pero tenía razón la pregunta anterior, seguramente, claro, un Estado normal, una situación normal, debería ser el Estado que lo retirara y no un ciudadano. También le digo que no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante la inacción del Estado. Ciudadanos nació hace 11 años, y usted lo sabe bien, precisamente por un cierto desamparo de los partidos constitucionalistas o tradicionales y del Estado, que nos cambiaba como moneda de cambio a los constitucionalistas catalanes a cambio de los pactos con los nacionalistas. Yo creo que esa etapa es la que está agotada. O sea, Sánchez no deja de ser el hijo de esa etapa decadente del bipartidismo en el que todo vale por estar en el poder, todo vale para repartirse sillas, incluso pactar con los que quieren liquidar España. Mire, gobernar España con los que quieren liquidar España no tiene ningún sentido, y lo entiende cualquiera, y eso es lo que creo que hay que poner fin, y por eso yo espero que las urnas lleguen cuanto antes y que los españoles decidan para volver a rehacer pactos entre constitucionalistas. Señor Rivera, ¿pero va usted a retirar lazos? Mire, ¿Usted personalmente hacerlo? Espero que no haga falta y que lo haga el Estado. No tendría mucho sentido que lo tuviéramos que hacer nosotros. Lo lógico es que lo haga el Estado, como le digo. Por tanto, para no entrar en esa lógica de Orwell, en esa lógica surrealista en este campo y asumirla con normalidad, pues yo lo que reivindico es que el Estado haga su papel y que Cataluña
es España y que como es parte de España el Estado tiene que existir. Esa renuncia del Estado, que no es más que la renuncia de las libertades, de la igualdad, de la unión, de la Constitución, no es asumible y creo que es incluso irresponsable, de verdad. Cuanto más tiempo el Estado no esté presente, cuanto menos actúe frente a estas cosas, más se fortalece el separatismo y el supremacismo de Torra, ¿no? Entonces, cuanto antes tomemos medidas mejor, y una de ellas podría ser ese requerimiento que yo espero que el Gobierno rectifique y cuanto antes requiera Torra para cumplir la Constitución según el 155. Pero es que, señor Rivera, es que su partido, usted ha llamado, es que vamos a ver, perdóneme la insistencia, pero es que usted, el partido que usted lidera, ha llamado a los ciudadanos a retirar esos lazos. Y me parece muy bien que lo haya hecho, a mí personalmente, entre otras cosas porque a la fiscal general del Estado también le parece bien. Es decir, a la Fiscalía General del Estado también le parece bien retirar los lazos. Entonces, de ahí mi insistencia. Si un partido liderado por alguien llama a retirar lazos, ¿por qué su líder no retira lazos? Pues le he dicho que hasta ahora no he retirado ninguno, que digo que yo me dedico a otras cosas, no solo a retirar lazos y que espero que el Estado lo haga. Yo creo que cualquiera entenderá que un Estado normal... Pues mire, le pongo un ejemplo. Otro día estuve en Mercadal, en Menorca, y el día antes justo, fíjese hasta dónde llega el nacionalismo, hasta Mercadal, hasta Menorca, hasta Baleares, llenó la barra que había justo en los escalones previos a donde yo hacía el acto el otro día en unas charlas que hay en Mercadal que se disfrutan al aire libre, ¿no? Bueno, pues se llenó de lazos amarillos. ¿Tuve que retirarlos yo? No. Lo retiró el propio ayuntamiento, que es lo normal, y desaparecieron de ese lugar porque no es legal poner lazos y llenar de lazos amarillos una zona. Pero claro, estamos en Baleares, estamos en un ayuntamiento que no está gobernado por los separatistas. Este es el problema, es que lo lógico sería que eso fuera así. ¿En Cataluña estamos en la misma situación? No. Los ayuntamientos no cumplen la ley, los ayuntamientos tienen esteladas colgadas, los ayuntamientos, muchos de ellos son separatistas, pero la Diputación existe, el Estado existe, las instituciones del Estado también. Entonces yo lo que me quejo es de eso. Ahora, insisto, a mí lo que tenemos que legitimar es que no se prohíba ni se multe a quien retira algo que es ilegal y que se multe a quien lo pone ilegal o, por lo menos, no se permita. Es que lo que no puede ser es al revés. Entonces, entienda que lo que estamos haciendo es algo absolutamente excepcional. Y yo creo que es un ejemplo de visualizar cómo el Estado no existe en Cataluña. Si mañana el señor Sánchez dice que lo va a hacer él, o la Diputación de turno, o el Ayuntamiento de turno, pues oiga, se acabó. No hace falta hacer nada más. Pero lo que no podemos es asumir con normalidad que te inunden el espacio público, que te pongan símbolos separatistas por todos los lugares y que el gobierno lo ampare y nos amenacen con multas de 600.000 euros al señor que retire un lazo de una bolsa amarilla de plástico de una pared, ¿no? Bueno, esto es justo al revés del Estado de Derecho, ¿no? Señor Rivera, se nos está acabando el tiempo y tampoco usted tiene mucho, pero la última pregunta se la hace Javier Caraballo. Sí, muy breve y fuera del monotema catalán. Después de la moción de censura que Ciudadanos alentó inicialmente, no sé si de forma acertada o equivocada, a raíz de cómo han evolucionado las cosas, lo que sí le quiero plantear, señor Rivera, es si usted contempla también una sorpresa en este curso político, por ejemplo, una moción de confianza. ¿El ciudadano estaría dispuesto a abanderar una iniciativa política así para forzar elecciones? Bueno, en primer lugar, una cosa de apreciación importante. Nosotros no alentamos una moción de censura, todo lo contrario. Dijimos que no habría que hacer una moción de censura, sino que había que darle una salida democrática, pactarla con el gobierno y convocar elecciones en los meses siguientes para una legislatura agotada. Creo que hoy está todo el mundo de acuerdo que esta legislatura está agotada, ¿no? No sale una ley, no hay presupuestos, no hay mayorías parlamentarias y lo que pueda salir además será negativo porque tendrá el sello y la victoria en definitiva de los separatistas o de los populistas frente a la clase media española, por lo cual yo prefiero que se acabe cuanto antes. Segundo, yo es que no quiero perder mucho el tiempo en instrumentos que además no tienen mayoría. Si hubiera una mayoría política que me asegurara que podemos convocar elecciones desde la oposición, pues hombre, pues claro que sí. Pero la pregunta es, ¿hay mayoría? Pues hombre, no la hay, porque si lo hubiera no hubiera habido cambio de gobierno. Por lo cual creo que lo que hay que hacer es pedirle al señor Sánchez que convoque elecciones. Y creo que hay incluso votantes del Partido Socialista que tampoco les gusta ver cómo su partido se entrega al separatismo a los populistas. No solo la gente de Ciudadanos que ha votado a Ciudadanos o lo que haya votado el Partido Popular. También hay, me consta, y en algunas encuestas aparece, la voluntad de ir a las urnas y de pasar por las urnas, incluso de votantes socialistas o incluso de Podemos. Por tanto, es una cuestión transversal. La mayoría de españoles quiere legitimar con las urnas al futuro gobierno de España. Y yo añado algo, y acabar con esta etapa en la que el señor Torra
o el señor Iglesias con las subidas de impuestos condicionen la vida de la inmensa mayoría de españoles o la unión del país, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que nos puede pasar es agotar esta legislatura, salir con un gobierno legítimo, fuerte, constitucionalista claramente, con un acuerdo entre partidos constitucionalistas, como mínimo entre 2 y en algunos temas entre 3 para los temas de Estado, y esa es la fórmula que nosotros vamos a liderar un gobierno limpio, un gobierno constitucionalista, un gobierno nuevo, un gobierno europeísta, pero sin contar con los separatistas y contando con los constitucionalistas. Esa es la fórmula, no me escondo, esa es la fórmula que pretendemos aplicar si ganamos las elecciones y a ello vamos, ¿no? Entonces vamos a hacer oposición mientras Sánchez siga pactando con los separatistas y yo creo que esta legislatura, insisto, no le quedan ni los minutos de descuento. Yo creo que esto está agotado, simplemente son los minutos finales de una legislatura que lo único que puede pasar bueno es eso, convocar elecciones y dar una salida democrática. Don Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana, que nos haya dedicado tanto tiempo. Muchas gracias. Buenos días. Que tenga un buen día. Hasta la próxima. Adiós.